Defensoría? ¿Cómo se hace para que no se topen y definir cada uno de los roles que va a tener la nueva institucionalidad? Sí, ahí creo que es muy importante relevar que la Defensoría de los Derechos de la Niñez no tiene por finalidad sustituir el rol de los otros órganos del Estado. Eso creo que es importante que la ciudadanía también lo comprenda, porque no es que la Defensoría de la Niñez va a sustituir el CENAME, va a sustituir la función de la Subsecretaría de la Niñez, sino que por el contrario, lo que busca dentro de la estructura que se ha definido en su legislación es que esta institucionalidad sea capaz de articular efectivamente a todos los órganos del Estado para generar políticas públicas que favorezcan la situación de la infancia y que obviamente desde mi punto de vista impacten directamente en beneficios concretos a niños, niñas y adolescentes y su desarrollo y su interés superior. Por lo tanto, desde ahí, evidentemente lo que espero es que una vez que asuma en propiedad el cargo, pueda reunirme con toda la institucionalidad, particularmente con los ministerios que tienen mayor vínculo con la infancia, y de esa manera poder establecer estructuras de trabajo muy organizadas que eviten lo que tú mencionas en términos de toparse, ¿no es cierto?, con ciertas atribuciones y que vayan propendiendo en las mejoras que niños, niñas y adolescentes requieren. Ahora, la Defensoría va a defender necesariamente los derechos de los niños. Estamos hablando aquí de una representación jurídica, estamos hablando de la promoción de sus derechos, de ir bajando a cada una de las políticas públicas que se tomen este enfoque sobre la niñez. ¿Cuál va a ser el rol prioritario o donde más se van a poner los esfuerzos de la Defensoría? Bueno, la verdad es que tiene varias áreas que atender. Una de ellas centrales tiene que ver con la promoción y difusión de los derechos de los niños. Y ahí hay una labor fundamental que realizar porque hoy día no se habla lo suficiente de los derechos de los niños y tampoco se actúa muy concretamente en favor de esos derechos. Por lo tanto, esa es una área crítica muy prioritaria. Pero también está la área que tiene que ver con la defensa y ahí hay que tener claro que la ley establece ciertas restricciones en términos de cuándo la Defensoría de la Niñez puede representar judicialmente a niños que hayan visto vulnerados sus derechos. Y eso está puesto por la ley en casos que tengan una connotación social importante y que se relacionen con la comisión de delitos sexuales como también de otros delitos graves. Por lo tanto, no es que la Defensoría de la Niñez pueda representar en todos los hechos que impliquen vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes, sino que específicamente en estos casos. Ya, pero en el fondo en casos que hemos conocido, por ejemplo, de abusos dentro del CENAME, cuando ha habido maltrato físico, cuando ha habido abuso sexual, cuando ha habido muertes, si hubiese existido la Defensoría, podría haber participado de la representación jurídica, haberse querellado, por ejemplo, en estos casos. En lo que tiene que ver con agresiones sexuales, sin ninguna duda, pero sí es importante hacer presente que todo lo que tiene que ver con hechos que se vinculen a tortura o a crímenes de lesa humanidad, donde podrían estar considerados aquellos hechos que investiga hoy día el fiscal Hemingford, lo que dispone la ley es que la Defensoría de la Niñez informe inmediatamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que sea esa la institución que ejerza las acciones legales para representar a las víctimas. Pero también la Defensoría va a levantar alertas en el fondo respecto de distintas cosas, ¿solo de esto o de otras? Pienso, por ejemplo, en cómo se va a articular la Defensoría con todos los ministerios. Para dar un ejemplo, no sé, educación, hemos hablado acá de la deserción escolar un montón de veces. Se ha hablado de la necesidad de establecer alertas dentro de los establecimientos, saber cuando un niño pudiera verse en esa situación de tener o querer desertar por distintas razones. ¿Ahí podrían funcionar como ciertos sistemas de alerta? O sea, la idea es, de hecho, que desde mi punto de vista, y al menos como lo planteé también en la exposición del Congreso, el Ministerio de Educación tiene un rol muy importante y relevante respecto de la situación de los niños, y no solo en relación con lo que tú planteas en términos de la generación de alerta, de saber qué es lo que necesitan los niños en el contexto de su desempeño educacional, sino que también de cómo somos capaces de construir los conceptos curriculares de la educación desde el bienestar y el desarrollo armonioso. ¿Qué tipo de niños estamos educando hoy día? Niños que de verdad consideramos entiendan o incorporen aspectos que se relacionan con pensamiento crítico, con entregarles todas las habilidades y competencias para desenvolverse en la vida adulta. Es importante hacer esa reflexión y desde ahí poder integrar nosotros con la Defensoría, con el Ministerio de Educación, aquellos aspectos técnicos que sean necesarios de integrar en los currículos y también en los conocimientos que tanto los docentes como cualquier otro profesional que trabaja en este ámbito requiere desarrollar para poder tratar adecuadamente. Por lo tanto, aspectos como los que tú mencionas, de alertas eventuales para poder levantar situaciones de los niños, no solo se ven en el ámbito educacional, también yo lo planteaba desde la perspectiva de salud y lo abordaba también muy relevantemente porque acá tenemos dos situaciones, Carla. Por una parte, como yo
yo lo planteé, aquello que tiene que ver con la urgencia y lo crítico que se relaciona con la niñez institucionalizada, ¿no? Los centros del Sename, etc. Y también la infancia en general, porque no podemos plantear la Defensoría solo para hacernos cargo de situaciones que requieren urgencia y aspectos críticos. Pero sí me parece relevante en razón de lo que tú planteas en términos de educación. Por ejemplo, uno de los focos que a mí me parece indispensable asumir con extrema rapidez tiene que ver con la nivelación de estudios de aquellos niños que se encuentran institucionalizados. Con hacernos cargo, por ejemplo, de realizar un diagnóstico que nos permita entender en su situación de salud cómo están esos niños institucionalizados, qué tipo de tratamientos están recibiendo, sobre todo cuando en el análisis de estudios que se han realizado tenemos un porcentaje de aproximadamente un 69,1% de esos niños, de acuerdo al informe que elaboró el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que presentan sintomatología depresiva, y por lo tanto estamos haciéndonos cargo como Estado de brindar un tratamiento adecuado. Son un montón de aspectos, la verdad, que desde mi punto de vista requieren abordarse ya sea con urgencia como también con prioridad fundamental. Es interesante lo que señalas respecto de que esto no se trata solo del Sename, porque aquí hay un riesgo de senamizar, por decir así, no sé, una palabra inventada por supuesto, pero la infancia, de creer que ahí termina el rol del Estado. Y la verdad es que hay un paso previo que hace que sea muy relevante que no todo se trate de la urgencia del Sename, sino también de cómo protegemos a los niños en general para evitar que algún día lleguen al Sename. Aquí la aspiración o el objetivo común debiese ser que la menor cantidad posible de niños queden institucionalizados y ojalá el menor tiempo posible, y todos hablan de un enfoque hacia la familia nuevamente. ¿Qué se puede hacer en esta materia? ¿Cómo logra el Estado, a tu juicio, Patricia, llegar antes? Cuando un niño en su núcleo más cercano está siendo vulnerado, cuando los papás no tienen habilidades parentales porque ellos no han tenido padres que de alguna manera se las enseñan, porque uno ve y uno aprende cómo han sido tus padres contigo y probablemente tú replicas. ¿Cómo el Estado podría llegar antes? Pensando en que, ok, arreglemos y solucionemos con urgencia a la situación de cada niño que está hoy día en el Sename, pero que en el futuro evitemos que más niños lleguen ahí. Bueno, evidentemente creo que uno de los aspectos centrales y que también yo pretendí abordar en mi presentación tiene que ver con el rol familiar, ¿no es cierto? O con el rol de quienes sean responsables del cuidado de los niños. Porque en el fondo acá, como tú bien señalas, a nadie le enseñan a ser padre, ¿no? Y probablemente lo que aplica muchísimo es el modelaje. O sea, tú eres mamá conforme viste que tu mamá fue contigo y eso se empieza a desarrollar. Y por lo tanto el Estado ahí tiene un rol ineludible que tiene que ver con entregar mayores capacidades y habilidades desde el punto de vista de los roles parentales. Y en ese sentido es una contribución que no puede dejarse, por cierto, solo a esta nueva institucionalidad que debo asumir la responsabilidad de dirigir, sino que tiene que integrar todos aquellos aspectos de la institucionalidad orgánica del Estado que se relacionan permanentemente con los padres. Y ahí, por ejemplo, hay aspectos prioritarios que también se relacionan con la educación, donde yo he formulado en mi propuesta aspectos que involucren considerar, por ejemplo, a los centros de padres, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con padres y que pueden entregar y ser un insumo muy importante para entregar estos recursos que los padres necesitan. Hoy día no podemos exigirle a un padre un comportamiento determinado si no hemos sido capaces de entregarle herramientas que sean suficientes para poder abordar debidamente a los niños. Y desde ahí eso tiene que ver con empezar a impactar rápidamente, ojalá, en evitar esta cultura del maltrato, ¿no? Y reconocer efectivamente a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, pero para todos los ámbitos de su vida. El adultocentrismo que nos rige es muy complejo de hacer cambiar, pero ahí hay que empezar a hacer los impactos rápidamente y para ello la sociedad civil es fundamental, porque eso nos impide centrarnos solo en lo que pasa hoy día con la niñez institucionalizada, sino que tal como tú mencionas nos permite abordar el evitar que la niñez se institucionalice, donde dicho sea de paso, otra de las propuestas que para mí era central en mi presentación tenía que ver con hacernos cargo como Estado y trabajar directamente con el Poder Judicial y todos los profesionales que se relacionan en ese ámbito, el que la internación de un niño es una medida no solo excepcional, sino que transitoria, y por lo tanto que el Estado tiene que entregar la suficiente recursos y formación para que efectivamente los niños que ya están institucionalizados hagan procesos internos que permitan su egreso,
y que permitan su apoyo y su sustento una vez que salen y egresan de la institución. Es interesante esto de que todos los actores que finalmente toman decisiones en torno al futuro de un niño estén capacitados y alineados en el mismo enfoque, porque muchas veces pasa eso, que a lo mejor el tribunal, y hasta por razones prácticas, a veces determina algo que va en contra de este enfoque del que estamos conversando. Ahora, ya entendiendo que no va a ser necesariamente la única prioridad, pero sí va a ser prioridad, te quiero preguntar por el Sename. Se ha establecido por parte del presidente Piñera una reforma, se ha hablado aquí del aumento de las subvenciones, por ejemplo, a instituciones colaboradoras y propias del Sename. ¿Qué te parece una política como esa? Porque también hay voces que dicen, ojo, antes de entregar recursos lo que hay que hacer es nivelar, poner exigencias de garantía, porque no se puede seguir poniendo plata, que hace falta sin duda, en un saco roto, porque tenemos colaboradores del Sename muy buenos y colaboradores muy malos, y centros del Sename muy complicados también. ¿Cómo ves tú las soluciones que se están proponiendo para el Sename? La verdad es que tú lo indicas bien, o sea, el presupuesto siempre es algo que se requiere y desde ahí nadie podría criticar un aumento desde ese punto de vista, pero sí parece central y necesario desde todo punto de vista es hacernos cargo de cómo estamos gastando presupuesto estatal en infancia. Y yo ya lo planteaba, lo que necesitamos revisar muy acuciosamente es qué presupuesto tiene cada organismo del Estado destinado a materias de infancia y en qué efectivamente se está gastando. Y si ese gasto está impactando realmente en beneficio de la infancia. Claro, en el fondo es que la plata esté sujeta al resultado, no a la sola atención. Exacto. Y yo lo que tengo que determinar es si efectivamente el presupuesto que estoy destinando está cumpliendo el objetivo que tengo en vista. Y eso se relaciona también con lo que tú planteas. Uno de los aspectos principales, creo yo, para hacernos cargo de la situación de la institucionalización de la infancia, tiene que ver con generar estándares. Y la generación de estándares que sean igual y de obligatorio cumplimiento, cualquiera sea el centro que esté a cargo de ese niño. Sean centros de administración directa de parte del Sename o del servicio que se cree en razón de esta propuesta legislativa, o que tenga que ver con los organismos colaboradores. Te pongo solo un ejemplo. Hoy día cada organismo colaborador que tiene un centro a su cargo decide en qué horario los padres pueden visitar a los niños institucionalizados. Y así tenemos niños a los que los padres se les exige visitas en el horario laboral. Y yo me pregunto, el padre, entre la opción de tener que trabajar y mantener a su familia o poder ir a visitar a su niño, ¿lo estoy poniendo en una situación de una fácil decisión? Lógico. Lo sitúo en un ejemplo muy concreto, pero que tiene un impacto muy importante. Porque si yo no permito que esos padres o esa familia visite a ese niño, lo que estoy haciendo es desarraigarlo completamente de su familia. Y con ello, ¿puedo contribuir efectivamente a que ese niño esté en condiciones luego de egresar de esa institución y de vincularse debidamente con su contexto familiar? Me parece a todas luces que la respuesta es no. Y por lo tanto lo que yo creo es que los recursos siempre son necesarios, pero me parece que ha llegado el momento, y es lo que yo pretendo impulsar una vez que asuma el cargo, de que hagamos una revisión muy consciente del presupuesto que se gasta en infancia a nivel estatal, y ese análisis sea precisamente revisándolo en razón de los resultados. ¿Qué impacto estamos provocando? Ese impacto